Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy le corresponde al grupo número 5 exponer su charla sobre las estructuras laminares. El grupo número 5 está compuesto por Laura García del Benis, Cristian Gracias, Priscila Lescano, Paola Villarreal y mi persona Angie Aguirre. A modo de inicio tenemos esta pequeña tabla de contenido que contiene toda la información que abarcaremos a lo largo de esta diapositiva. Introducción. A manera de introducción tenemos que las estructuras laminares, también llamadas cáscaras, son superficies delgadas curvas de pequeño espesor, comparado con las dimensiones globales de la estructura que resisten por su forma las cargas del peso propio y las cargas exteriores mediante esfuerzos normales de compresión, tracción y tangenciales. Su eficiencia se debe a su curvatura y el alabeo, por lo que puede mejorar su comportamiento resistente con gran economía de sección, material y peso. Son las más eficientes desde el punto de vista estructural. ¿Qué son las estructuras laminares? Las estructuras laminares son conocidas como cáscaras estructurales debido a que poseen forma de envoltura cuyo grosor es mucho menor en comparación a su área y curvatura. Esto no impide que puedan resistir cargas exteriores y que puedan sostener su propio peso. Además, están hechas con materiales finos que entorpecen su rigidez y se pueden comparar con algunos objetos y elementos de la naturaleza que siguen sus mismos principios. Por ejemplo, la cáscara de un huevo, la forma de los planetas, automóviles, cascos y campanas. Las estructuras laminares son superficies delgadas, curvas de pequeño espesor, comparado con las dimensiones globales de la estructura que resisten por su forma las cargas de peso propio y las cargas exteriores mediante esfuerzos normales de compresión o tracción y tangenciales, uniformes en el espesor de la propia superficie. Asimismo, la resistencia de estas estructuras radica en su curvatura, lo que las dota de una economía de sección, materiales y peso. Esto las hace bastante eficientes formando un paraboide hiperbólico. Son más eficientes desde un punto de vista estructural. Algunas características de las estructuras laminares son que deben estar distribuidas de manera uniforme sin llegar a mostrar ninguna variación brusca en la superficie. No debe poseer cargas puntuales. Pueden ser de revolución cilíndrica, plegados, de casquetes o de doble curvatura. Poseen una gran superficie y muy poco espesor, lo cual impide que se creen tensiones de flexión muy grandes, de tensión o de corte. Se llegan a apoyar en cada uno de sus bordes, por tanto, ha de tener excelente continuidad de apoyos. Sus bordes no deben de impedir o restringir las deformaciones de la lámina. Tienen láminas curvas o cáscaras que se llegan a apoyar en el equilibrio de las cargas externas. Estas llegan a ser bien resistentes. Ha de presentar buena continuidad de curvatura y superficie. Por tanto, ha de existir una buena continuidad entre la variación de los radios de la curvatura. Las cargas son trasladadas por las cáscaras para evitar las cargas puntuales. Consiguen el equilibrio por medio de esfuerzos normales de compresión, tracción y esfuerzos tangenciales. Y por último, algunos materiales para su elaboración que se emplean sería la madera laminada, el hormigón armado, los plásticos reforzados con fibra de vidrio y el aluminio. ¿Qué debe de tener una estructura para garantizar su buen funcionamiento? Primeramente, estabilidad. La estructura nunca debe de volcarse fácilmente. Por otro lado, resistencia. Tiene que soportar toda carga a la cual se somete sin llegar a romperse. No debe contener cargas puntuales, por tanto se ha de distribuir uniformemente a la superficie. También rigidez, su forma no tiene alteración y si lo haces muy leve, ha de tener una excelente continuidad de apoyos. Para ello se ha de apoyar en todos los bordes. Y por último, ligereza. Debe de ser bien ligera para ahorrar el mayor material y tener menos carga fija. Un ejemplo claro de esto sería el duraluminio. Tipos de estructuras laminares. Para clasificar las estructuras se toman en cuenta dos criterios. Estos son el material y la curvatura. Según el material, estructuras laminares de hormigón. El hormigón es un material bastante utilizado en la construcción de estas estructuras. Este se obtiene mezclando lo que es cemento, arena, grava, agua y aditivos. Esta mezcla se seca y se endurece ganando rigidez. Por otro lado, para hacerlo más resistente a cargas externas, se refuerza con acero. Es por esto por lo que se le llama hormigón armado. Cabe mencionar que este tipo de estructura en hormigón suele tener forma de cúpula monolítica o paraboloide hiperbólico. Estructuras laminares de celosía.
Las estructuras de celosías se refieren a las barras rectas que se conectan mediante nudos y van formando triángulos. Estas pueden formar planos o pirámides llamadas celosías espaciales. También se le conoce como armaduras y se encuentran en cúpulas geodésicas. Estructura de membrana. En el caso de las estructuras de membrana se utiliza un espesor uniforme en toda la lámina. Estas suelen ser delgadas y la curvatura va variando de manera gradual para que el impacto de las cargas sea distribuido eficientemente. Un ejemplo de este tipo de estructuras serían las láminas de revolución que se forman por la rotación de una curva alrededor de su eje, como las cáscaras cónicas y cilíndricas. Según la curvatura. Superficies de curvatura simple. Las superficies de curvatura simple son aquellas que cuentan con una recta generatriz y dos posiciones adyacentes de esta recta que son coplanares. Así, se pueden extender sobre un plano. La curvatura en un punto es del mismo signo positivo o negativo en todas las direcciones. Superficie de curvatura doble. Las superficies de curvatura doble son aquellas generadas por el movimiento de una generatriz curva y no contienen líneas rectas. Por ejemplo, las cuadrículas que se obtienen como resultado de la rotación de una curva cónica. Dentro de las superficies de curvatura doble tenemos las sinclásicas y las anticlásicas. Las sinclásicas son aquellas superficies que tienen curvatura del mismo signo en cualquier punto que se tome como una cúpula. Los centros de su curvatura se encuentran al mismo lado de la superficie. Cabe señalar que la presión de aire dentro de esta sostiene la forma de la superficie cuando hay alguna carga que la tensione. Anticlásicas. Las anticlásicas son superficies que tienen curvatura en positivo y negativo según las direcciones, tal cual un paraboloide hiperbólico. Asimismo, su centro de curvatura se encuentra en lados opuestos a la superficie. Por esta razón, tiene una similitud con una silla de montar. A continuación te presentaremos algunos ejemplos de las estructuras laminares. Entre los ejemplos escogidos tenemos el restaurante Los Manantiales, ubicado en México, la Ópera de Sydney, ubicada en Australia, y el Estadio Olímpico de Múnich, ubicado en Alemania. Ópera de Sydney. Tras obtener el triunfo en un concurso internacional en 1959, iniciaba el arquitecto danés Göran Utzon la construcción de su controvertido edificio de la Opera House de Sydney, en Belmont Point, en la idea que el mismo arquitecto definía como gajos de naranja. Los extraordinarios complejos problemas de ingeniería a los que tuvo que hacerse frente provocaron el retraso del proyecto, el cual se había anunciado que finalizaría en 3 años con un costo total de $3 millones australianos. El edificio se concluyó 15 años después de su inicio, con un costo total de $102 millones. El edificio se estructura bajo una serie de cascos marinos, el cual alberga varios complejos teatrales, y todos ellos organizados sobre ejes de centralidad y axialidad. Tienen más de 1000 salas, la mayoría de ellas dedicadas a estudios de la música, con una capacidad para más de 5000 personas cómodamente sentadas. Concepto. Muchas personas dicen que este diseño fue inspirado por los yates de vela del puerto o por las conchas marinas. Sin embargo, este no es el caso. La casa de ópera de Sydney es como una naranja. Utzon no pensó que debería ser como las velas, se dio la casualidad que estas fueran similares. Esta construcción consta de dos elementos claramente diferenciados, una base maciza y una cubierta sobre ella el aspecto ligero. La primera es el edificio propiamente dicho y distribuye todos los espacios de servicio, camerinos, salas de ensayo, almacenes, oficinas y biblioteca. Está concebido como un zócalo para la cubierta superior, pero también se ha interpretado como una gran meseta elevada sobre la que se presenta el espectáculo. La otra parte del edificio, la cubierta, consiste de una serie de conchas triangulares apoyadas sobre un vértice y abiertas hacia arriba. Estas conchas cubren los 3 espacios y concurrencia pública: el teatro de la obra, el auditorio para los conciertos y el restaurante. El planteamiento plástico de estas cubiertas responde a criterios opuestos a los de la parte inferior. Se trata de superficies curvas, blancas, brillantes y que se representan una idea de fragmentación contraria a la idea unitaria del zócalo. Espacios. El desarrollo del proyecto se dividió en 3 etapas. La etapa 1 consistió de levantar el podio, la 2, las conchas exteriores y la etapa 3, el interior y las ventanas.
Pese a que Hudson argumentó que no había completado los diseños para la estructura, el gobierno insistió y la construcción tuvo que ponerse en marcha. Durante su desarrollo, el cliente cambió los requisitos de diseño, pasando de 2 a 5 teatros, por lo que las plantas y diseños tuvieron que ser modificados durante la construcción. Los 3 edificios principales que se levantan sobre el pódium son la sala de conciertos, el teatro de la ópera y el restaurante. La Casa de la Ópera de Sídney contiene 5 teatros, 5 estudios de ensayos, 2 salas principales, 4 restaurantes, 6 bares y numerosas tiendas de recuerdos. Los 5 teatros tienen las siguientes instalaciones. La sala de conciertos cuenta con 2.679 asientos. Contiene el magnífico órgano de la Casa de Sídney, el órgano mecánico más grande del mundo con unos 10.000 tubos. El Teatro de la Ópera cuenta con 1.547 asientos. Es el espacio principal de la Ópera de Australia. También es utilizado por la Compañía Australiana de Ballet. El Teatro Dramático cuenta con 544 asientos. La Sala de Música cuenta con 398 asientos. El Estudio con 364 asientos. Cada elemento del diseño, desde cómo estaba situado el edificio, los múltiples puntos de vista, la amplia escalera de 100 metros de anchos, tenían la intención de hacer que los visitantes se sintieran bienvenidos y relajados. Los bocetos de Hudson muestran cómo el podio fue pensado para encajar dentro de la estructura general. La estructura aligerada en forma de bóveda estaba inicialmente indefinida geométricamente, pero casi desde el principio del proceso de diseño del edificio, las bóvedas fueron proyectadas como una serie de parábolas apoyadas por una estructura prefabricada de costillas. Tuvieron que encontrar una manera en la cual construir de forma económica las bóvedas, de forma prefabricada, porque usar encofrado en sitio hubiera acarreado un costo desmesurado. Desde 1957 a 1963, el equipo de diseño barajó por lo menos 12 diferentes interacciones en la forma de las cáscaras antes de una solución realizable fuera terminada. El trabajo de diseño sobre las cáscaras implicó una de las aplicaciones más tempranas de las computadoras en el análisis estructural para entender el complejo sistema de fuerzas que recibirían estas. En la mitad del año 1961, el equipo de diseño encontró una solución al problema. Todas las cáscaras son creadas como secciones de una esfera. De esta manera, la forma esférica fue finalmente utilizada en el diseño. La esfera, al ser una superficie curva, tridimensional, más sencilla, habría un gran abanico de posibilidades en el diseño. Así se convertiría en la forma geométrica más simple y fácil de controlar. En una esfera, el grado de curvatura es igual en todos sus puntos. El logro de esta solución evitó la necesidad de la construcción del costoso encofrado, permitiendo el uso de las unidades prefabricadas. Ingenieros de Oath Arp y socios comprobaron en sitio la construcción y colocación de las piezas de la bóveda, en la cual se utilizó un innovador sistema de sujeción de acero denominado arco de construcción para apoyar las diversas azoteas antes de la terminación. Así, para la forma de la estructura de las vigas se utilizó un sistema de abanico. Las vigas partían de un punto abriéndose como un abanico, siendo su trazado el de los meridianos de la esfera, haciendo que la línea que las define tendría para todas las vigas el mismo radio, 460 pies. Con la fabricación de la misma obra de construcción se simplificó, sobre todo ya que las cáscaras son fragmentos de la misma esfera de un radio de alrededor de 75 metros. Al trabajar con una esfera no solo se simplificaba la construcción, sino que también los cálculos. Materiales. La estructura del edificio es de hormigón armado. Las fachadas de vidrios polarizados con armazón de acero.
Las cubiertas del teatro se cubren con 1.056 millones de azulejos blancos, brillantes y cremas, fabricados en Suecia. Sin embargo, en la distancia los azulejos parecen ser solamente blancos. El interior del edificio está compuesto de granito rosado extraído de Taraná, madera y contrachapado proveniente de Nueva Gales del Sur. Detalles técnicos. El edificio mide 183 metros de largo y 120 metros de ancho. El techo tiene 2.194 secciones prefabricadas de hormigón. Algunas secciones del techo pesan hasta 15 toneladas. Algunas secciones del techo se mantienen unidas por 350 kilómetros de cable de acero tensado. Se han utilizado más de 1 millón de azulejos cerámicos en las cubiertas. Fueron necesarios 6.225 metros cuadrados de vidrio para sus fachadas. Se necesitaron 645 kilómetros de cable eléctrico. Otro de los ejemplos que vamos a analizar es el Estadio Olímpico de Múnich. Los arquitectos Günter Behnisch y Frei Otto fueron los encargados de proyectar y construir este estadio que albergaría los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y que con posterioridad se convirtió en lo que era la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1974. Levantaron una estructura ligera, donde las tensiones se anulaban mediante un sistema de apoyos y cables, permitiendo a la vez entonces economía y una forma nueva. Fueron los pioneros también en la utilización de cálculos matemáticos basados en procedimientos de computación para determinar la forma y el comportamiento de la superficie de la cubierta. Otto debió adaptar su diseño a la forma preconcebida anteriormente por el ganador del concurso, Günter Behnisch. En 1972, unos 36 años después, las autoridades germanas volvieron a organizar el evento olímpico y decidieron darle la espalda al pasado, ignorando a Berlín y respaldando al Estadio Olímpico de Múnich. Los primeros Juegos Olímpicos en Alemania se celebraron en 1936 en Berlín. Para los segundos a celebrarse en Múnich en 1972, Frei Otto y Günter Behnisch fueron los encargados de enseñar al mundo una nueva Alemania, bajo una nueva luz. Su objetivo era diseñar una estructura que emulara el lema de los Juegos Felices, The Happy Games, como una caprichosa respuesta arquitectónica que cubriera la pesada y autoritaria sombra que dejaba los Juegos de Berlín. Otto y Behnisch conceptualizaron una estructura de tensión que fluirá continuamente a lo largo del sitio imitando el drapeado y las rítmicas elevaciones de los Alpes suizos. Una estructura en suspensión, como una nube que parece flotar sobre el lugar, ramificándose entre las piscinas, el gimnasio y el estadio principal. Además de los edificios que cubre la membrana, hay una serie de volúmenes también cubiertos por la superficie suspendida que son utilizados como espacios flexibles para stands utilizados durante los juegos o en cualquier otro evento. A medida que el sistema de la cubierta trabaja atravesando el paisaje artificial hacia el estadio principal, la membrana comienza a comprimirse hasta desvanecerse alrededor del mismo. El dramático cambio en las escalas de la cubierta aumenta la percepción del paisaje flotante artificial que se forma a partir del suelo, para crear grandes volúmenes abiertos que vuelven nuevamente a integrarse dentro del suelo. Este cuenta con un área de Juegos Olímpicos, que es donde se incluyen las instalaciones deportivas olímpicas, como el Estadio Olímpico y el Pabellón Olímpico, con la Torre Olímpica. También pertenecen a esta zona las piscinas olímpicas y el Salón para eventos. También cuenta con la Villa Olímpica, que está compuesta por 2 zonas residenciales, una para hombres y otra para mujeres. También cuenta con la Sala de Prensa Olímpica de la ciudad, que hoy es la sede del Centro Comercial Olímpico. Estrictamente hablando, esta porción pertenece a la zona del distrito Musach. También cuenta con lo que es el Parque Olímpico, que se encuentra al sur de la zona olímpica. Este parque incluye los Juegos Olímpicos de la montaña y el lago para algunas competiciones de agua. Las numerosas tiendas y sombrillas del techo levantado en Múnich fueron la culminación de muchos años de experiencia en la materia por parte de Frei Otto. Sin embargo, en el Estadio Olímpico la escala fue muy superior a cualquier otro proyecto. No solamente se debía poner erecta una gran cubierta, sino que esta debía vincular con sus diferentes tiendas todos los espacios principales. Uno de los lados del estadio principal vinculado con el gimnasio y la piscina cubierta olímpica. Estas últimas áreas completamente cubiertas. La cubierta del techo del estadio principal consiste en un tejido de poliéster recubierto de PVC, suspendido independientemente en cada una de las celdas formadas por una red de cables pretensados.
Los mástiles de soporte mantienen los cables principales en tensión, proporcionando el soporte necesario para colgar las superficies del techo. Los mástiles son los elementos estructurales encargados de transmitir las cargas hacia la parte firme y lo hacen de una forma inclinada. La unión entre los distintos cables que forman la malla estructural se materializa mediante un nudo de acero de fundición, con un sistema de anclajes de por medio de atornillados y tensados. La cubierta textil diseñada por Frei Otto ocupa 74.800 metros cuadrados, de los cuales 33.750 metros cuadrados corresponden al Estadio Olímpico, con una longitud de 450 metros. Estas mallas de cable se sostienen mediante tirantes que parten de las cabezas de los mástiles exteriores, tirantes anclados al terreno y cables de borde. La precisión geométrica, los patrones de corte y la prefabricación requerida en el proyecto obligaron al desarrollo de nuevos métodos computacionales de especial relevancia en la arquitectura high-tech y a un renacimiento del acero de la fundición en la ingeniería estructural mediante el uso de moldes de poliestireno. Fueron necesarios grandes tubos y cables de acero para levantar y mantener en el aire la estructura sobre la cual se apoyaría la cubierta transparente. Los cables variaban entre los 65 y los 400 metros de largo, y el cerramiento de la estructura consistía en una lámina de poliéster revestida de PVC de 2,9 por 29 metros y un espesor de 4 milímetros. Para evitar deformaciones a causa de la temperatura, descansa sobre válvulas de neopreno. Pese a que se resolvieron grandes problemas técnicos, no fue posible solucionar completamente el aislamiento térmico. Entre los datos técnicos se encuentran la superficie de las cubiertas, que están en 74.000 metros cuadrados, el elemento membrana de 75 por 75 centímetros, los cables de borde de cordones cerrados, los tirantes tendones de cordones paralelos, los nudos y abrazaderas de acero de fundición, los mástiles de tubos de acero y la cubierta de cristal acrílico o plexiglass. Debido a la precisión en los cálculos del sistema estructural y la membrana, estos elementos fueron fabricados fuera del lugar de construcción. La alta precisión permitió un montaje sencillo para uno de los más innovadores y complejos sistemas estructurales, que han sido trabajados únicamente con la premisa de la tensión. Aún después de casi 40 años de su construcción, la estructura de tienda tensada se presenta como lo hizo en los Juegos Olímpicos de 1972. Las líneas, la forma, la estructura siguen creando admiración. Restaurante Los Manantiales. Este edificio se encuentra en Xochimilco, que es considerado un lugar muy significativo por tener sus orígenes en el periodo prehispánico en la actual Ciudad de México. El lugar se caracteriza por haber tenido uno de los manantiales más importantes para abastecer de agua dulce a la ciudad. Este lugar se plantea para la creación de un local para 1.000 personas, con una sala de restaurantes, sustituyendo otro anterior que había sido destruido por el fuego años antes. Félix Candela experimentó con todo tipo de combinaciones: triangulares, cuadradas, pentagonales, hexagonales, octogonales. Quizás esta sea la más famosa de estas. De planta octogonal, formado por la intersección de 4 paraboloides hiperbólicos, otro ejemplo descartable bellísimo de esta familia estructural y que ha inspirado a muchos arquitectos en su diseño. Durante el siglo XX, Xochimilco fue y sigue siendo un sitio de recreo para los habitantes de la Ciudad de México, que domingo a domingo paseaban por las canales en las llamadas trajineras, embarcaciones de madera, por el lago del mismo sitio, recreándose con los jardines flotantes que existen aquí. Candela no quiso desentonar con la tradición y la belleza que la naturaleza proporciona a este lugar, por lo que decidió proponer un edificio con características que hiciesen partícipe de estos jardines, como objeto que flota a partir de su estructura, que asemejándose a una flor de loto que flota sobre el agua, logra este efecto. La decisión de Candela fue el diseño de una bóveda de planta circular formada por la intersección de 8 gajos provenientes del encuentro de 4 paraboloides hiperbólicos, superficie semejante a la de una silla de montar caballo. El resultado fue una especie de nénufar con apariencia de flotación con cerca de 42 metros de diámetro y paraboloides de 25 por 30 metros en el inicio de su desarrollo,
contando con una altura máxima de 8.25 metros y que en el interior se reduce a 5.90 metros de natural. Bajo este se encuentra el salón o sala enorme que cobija un restaurante con mesas y sillas en la parte donde los gajos se alzan para dar paso a las carpinterías metálicas. Al centro podemos encontrar una gran pista donde se llevan a cabo bailes dentro del restaurante o ceremonias debido a la reunión de gente en el lugar. A su cobijo, pero a un costado, se alzan muros independientes que contienen los servicios del restaurante, como la cocina, los sanitarios, el vestíbulo de acceso, entre otros. En la parte del acceso se cuenta con un aparcamiento para aproximadamente 20 automóviles. Su innovadora estructura, compuesta por la intersección de 4 paraboloides hiperbólicos, y es considerado un ejemplo de la arquitectura moderna. Su majestuosa figura se puede ver como si estuviera flotando sobre el agua, gracias a la técnica de construcción utilizada por el arquitecto, en donde el peso de la construcción es sostenido por cada uno de los 4 paraboloides hiperbólicos, formando 8 gajos o pétalos de una flor, dando una sensación de ligereza. Su encofrado es más simple que el de una bóveda formada para la intersección de cilindros, por tener 2 sistemas de generatrices rectas. Además, al estar constituida por superficies no desarrollables, es mucho más rígida y permite construirla con espesores menores. La madurez e intención de Candela permitió eliminar la viga del borde y concentrar la descarga del peso de la estructura en los apoyos de arranque que se encuentran remitidos en el borde del extremo de los paraboloides. A primera vista se ve el labio de hormigón que nunca toca la tierra y que mantiene el vuelo. En los bordes de las parábolas frontales podemos apreciar cómo se cierra el espacio a partir de placas de cristal con carpinterías metálicas de 2.40 por 2.40 metros. Sus materiales de construcción son como material principal el concreto armado, del que está conformado la cubierta, y como secundario sería el cristal de sus grandes ventanales que lo delimitan del exterior. Los pocos muros que se encuentran en el área de servicio son de ladrillo, muros interiores recubiertos y pintados de color blanco, al igual que su exterior. Sus pisos interiores diseñados en cantera de la región y en su exterior un acaminamiento de loseta de barro a su alrededor delimitando el área verde que lo rodea. A lo largo de este tema hemos descrito el comportamiento estructural de las estructuras laminares, dando ejemplos de edificios de los tipos más habituales. Como conclusión podemos destacar que las estructuras laminares son las estructuras que poseen forma de envoltura, cuyo grosor es mucho menor en comparación con su área y curvatura. Esto no impide que puedan resistir cargas exteriores y que puedan sostener su propio peso. Están hechas con materiales finos que entorpecen su rigidez y se puede comparar con algunos objetos y elementos de la naturaleza que siguen sus mismos principios. Por ejemplo, la cáscara de huevo, la forma de los planetas, automóviles, cascos y campanas. La resistencia de estas estructuras radica en su curvatura, lo que las dota de una economía de sección, materiales y peso. Esto las hace bastante eficientes, formando un paraboloide hiperbólico. Los ejemplos vistos durante esta charla son claros ejemplos de estos tipos de estructura. Esto nos ayuda a comprender mejor, ya que tenemos una visualización más clara de este tipo de estructura.